Aquí estamos ya, listos para charlar, conversar con el gran Cachito Ramírez, ¿no? Vamos a hablar con Osvaldo Felipe Ramírez Salcedo. Osvaldo Cachito Ramírez, ¿quién no lo recuerda? ¿No? Una cancioncita bien pegajosa nació a raíz de esos 2 golazos que marcó en el estadio de la Bombonera del Club Boca Juniors a la Argentina, nada más ni nada menos, ¿ah? Esos goles motivaron a algunos compositores que hicieran hasta en Guainito, ¿no? Gol, gol, como decía la canción. Gol, gol, gol de Perú, Cachito Ramírez es el autor. Bueno, la verdad es que hablar con Cachito, con una verdadera leyenda del fútbol a nivel mundial, porque Perú y Cachito Ramírez sonaron fuerte aquel tiempo de los 60 todavía, el 69 y 70 también, porque Perú eliminó a la Argentina y se catapultó Perú de ir por primera vez por derecho propio a un mundial que fue México 70, pero con los goles de Osvaldo Cachito Ramírez. Estamos con él. Hola Osvaldo, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Venceremos a todos. Buenas tardes a toda Arequipa a través de Radio Fórmula 97.1 en AF, en FM y 900 en AM. Quiero en primer lugar saludar a todo Arequipa, en donde hemos pasado momentos muy gratos en muchos años, cada vez que hemos intervenido contra el equipo de Melgar, ¿no? Cuando estaba el doctor de Back Centro Palacios, ¿no? Y Armando entonces, Palacio, lógicamente, Armando Palacio. Es cierto, pero lo más importante es que nosotros seguramente, para poder conversar un poco, vamos a hablar algo de la Copa América que está por cumplir los 50 años. Y justamente por estos días de julio, nosotros estuvimos en Arequipa. El día que jugábamos el 27 en Oruro, ¿no? Y entonces hicimos Lima-Arequipa y después llega a Arequipa un avión del ejército que llevaba una maquinaria para Cochabamba. Ajá. Y entonces ahí nos subimos nosotros íbamos a los costados, lógicamente, ¿no? Y entonces llegamos a Arequipa, a Cochabamba. Por eso nosotros estuvimos en Arequipa previamente, almorzamos en Arequipa y después, cuando llegó el avión, nosotros nos fuimos a Cochabamba. Jugábamos en Oruro. Ya en Oruro nosotros íbamos a tener que tomar 2 avionetas para que vaya todo el equipo con toda su gente, ¿no? Y con suplentes y todo, ya cambiados para jugar en Oruro contra Bolivia. Nosotros habíamos empezado esa Copa América primero jugando contra Chile, y empatamos en Santiago 1-1 con gol de Percy Rojas. Luego nos tocó jugar contra Bolivia en Oruro, porque el estadio de Cochabamba, de La Paz, lo habían destruido para construir uno nuevo. Y entonces tuvimos que ir a jugar y nos llevaron a Oruro, que era un asiento minero, y donde lógicamente iba a ser muy difícil el partido, porque era más altura. Oruro es mucho más alto que Arequipa, ¿no? Y bueno, estoy a disposición de ustedes para que yo pueda contarles las cosas que desee. Bueno, estamos muy realmente contentos de que nos esté contando toda esta brillante historia de nuestra selección, de esa selección que integró Osvaldo Cachito Ramírez. Queremos que continúe contándonos, porque en Oruro fue realmente una verdadera hazaña jugar, ¿no? Porque en realidad la altura es mayor que de la ciudad de La Paz y las condiciones son mucho más difíciles para jugar, Osvaldo Cachito Ramírez. Sí, indudablemente que sí. Primero, que tiene un estadio que hay que bajar 115 escalones para entrar a la cancha, y lógicamente cuando terminas el primer tiempo, para volver a subir hay que subir esos 115 escalones. Ahí nos pasó una cosa que verdaderamente
mucha gente no lo sabe. Nosotros nos cambiamos en el camarín, o sea, no nos cambiamos, llegamos y cada uno, el Chino Pepe, que era el utilero de la selección, nos daba una vela, ¿no? Para que prendamos al Señor de los Milagros. Él siempre llevaba el cuadro del Señor de los Milagros. Entonces, nosotros prendimos, cada uno prendió su vela y de repente nos fuimos a jugar el partido. Había un guardia en dos puertas de ese local, del camarín, ¿no? Y estos policías estaban parados ahí. Cuando termina el primer tiempo, ustedes saben, Oruro es una zona minera, ¿no? Lamentablemente, el estadio estaba completamente abarrotado y toman mucha cerveza en lata. Y después que toman la cerveza, orinan en ella y nos lanzaban las latas de cerveza, pero ya con orines a todos nosotros. Entonces, como había terminado el primer tiempo, yo le pedí a Jaime Duarte, que estaba con una frazada tapándose del frío que hacía, y le digo, Jaimito, yo estiro los brazos y tú tienes atrás con los brazos poniéndote para cubrirte, porque nos vamos a tirar un montón de latas. Ya me dijo, cuando yo te diga ya, partimos la cartela. Una vez que pasemos ese pedazo, inmediatamente vamos a subir sin ningún problema las escalinatas, porque ahí está todo cubierto. Y efectivamente eso pasó, pero cuando pasó, yo seguí subiendo y Jaimito soltó la frazada y cayeron como 25 latas que nos habían tirado, ¿no? Entonces cuando yo llego arriba a los 115, después de subir los 115 escalones, llego al camarín, ¿no? Lógicamente, veo que ya no están los policías y las puertas abiertas. Cuando entro, un olor a gas, pero increíble, y todas las velas apagadas. Entonces lo único que hice yo hacer fue salir inmediatamente del camarín y decirle a la gente que no ingrese al camarín, porque lógicamente si va alguien y prende una vela íbamos a volar. Eso sucedió cuando terminó el primer tiempo. Luego bajamos a jugar el segundo tiempo y ustedes han tenido un volante que después estuvo jugando en Universitario, ¿no? Un volante que jugaba en la selección. Y lo que hicimos es, Marcos Calderón lo hace ingresar a él al campo, ¿no? Y cuando sale a calentar le comenzaron a tirar cualquier cantidad de latas. Ahí es donde calentó más rápido porque tenía que estar evadiendo las latas. Luego ganamos nosotros 1-0 en ese partido y regresamos en las avionetas, regresamos hasta Cochabamba nuevamente. Ese partido se jugó un 27 de julio y nosotros cuando estábamos en el hotel había una discoteca pero que estaba cerrada, ¿no? Y Marcos Calderón, con la sapiencia de entrenador que tenía, le pidió por favor al administrador del hotel si le podía abrir esa discoteca, ¿no? Y mandó comprar tres botellas de champán, porque ahí nomás en breves momentos, o sea, casi la medianoche, nosotros íbamos a celebrar el 28 de julio con el triunfo frente a Bolivia. Y eso fue lo que nos pasó. Bueno, qué lindo realmente. Mucha gente, como quien habla, no estaba al tanto de todo eso, de lo que ha pasado, porque recuerdo de que en ese tiempo se transmitió por radio, por Pregón Deportivo, en ese tiempo Oscar Artacho Morgado, pero de verdad estas cosas, por ejemplo, no las sabíamos. Que realmente agradecimiento para Osvaldo Cachito Ramírez por todo lo que nos está contando de aquel periplo que fue bastante difícil, llegar hasta la localidad de Oruro, donde jugaron el partido, y para bien del fútbol peruano, Perú ganó, y ganó con gol de Osvaldo Cachito Ramírez. Sin ninguna duda, yo creo que esta situación que vivió Perú después, porque hubo mucho sacrificio, tuvo su premio, porque en ese año Perú terminó siendo realmente el campeón. Estamos hablando de 1975, como campeón de la Copa América. Osvaldo,
tenemos entendido de que llegó a marcar goles con la selección nacional. 3 en total, ¿estamos bien? Sí, claro. El primer gol fue justamente a Bolivia, en Oruro. Claro, el primer gol a Oruro, Osvaldo Cachito Ramírez, ¿no? Pero toda la gente dice, bueno, los goles que Cachito Ramírez ha marcado con la selección peruana siempre han sido para conseguir algo grande, que no tiene realmente comparación con nada, porque anotó los goles, que son 3 en total con la selección peruana, Osvaldo Cachito Ramírez, y después para la Copa América, y después también anotó con la selección peruana en la eliminatoria o la clasificatoria para el Mundial de México 70, porque recordemos esos 2 goles que marcó en la Bombonera. Hasta hoy parece ser que escuchamos eso de los goles de Osvaldo Cachito Ramírez, ¿no? Con esa velocidad que tenía, la impronta que tenía para conducir la pelota a velocidad, sin lugar a dudas, una cosa sin igual en Osvaldo Cachito Ramírez. Estamos, si no me equivoco ya, Foster, me parece. A ver, vamos a conectarnos con alguien a quien ha mencionado hace un ratito Osvaldo Cachito Ramírez, que quiere saludarlo. El doctor Armando Palacios Escalante, back central del Melgar, que también jugó en la selección nacional. Y bueno, él es médico deportólogo o traumatólogo en E-Salud, en la seguridad social. Él trabaja aquí en Arequipa, en el Hospital Central. Estamos con él, así que lo vamos a dejar para que pueda saludar a una de las glorias vivientes del fútbol peruano, Osvaldo Cachito Ramírez, el hombre que tiene mucho que ver con los éxitos que ha alcanzado el fútbol peruano, que han sido los más notables dentro de la trayectoria del fútbol nacional. Osvaldo, nos va a disculpar un ratito porque Armando en un momentito va a estar con nosotros para poderle saludar. Él quiere saludarlo. Está ahorita llegando ya a destino, a su casa, y desde ahí vamos a poderlo escuchar tranquilamente. Osvaldo, y después de ese gol marcado en Oruro, Perú siguió jugando en la Copa América, naturalmente, y hubo 2 goles más. ¿En qué partido se marcaron esos 2 goles, Osvaldo Cachito Ramírez? Bueno, primero contra Bolivia en Oruro, y ya Bolivia en Oruro le había ganado a Chile 2-0. Luego vinimos a Lima, y en Lima jugamos contra Bolivia primero, le ganamos 3-1 y yo hice el gol, uno de los goles, ¿no? Ya. Después el último gol que anoté en la Copa América fue contra Chile, perdón, hice 2 goles contra Bolivia, y después vino el partido con Chile en Lima. En Lima, ¿no? En Matute, y después nos tocó jugar, el otro gol, no, el uno contra Bolivia, fue también contra Colombia. ¿Contra Colombia? El gol contra Colombia fue ya en la segunda fase. Nosotros perdimos primero en Bogotá con Colombia, y después cuando vinieron a Lima nosotros le ganamos 2-0 a Colombia con un gol. El primer gol lo hizo Juan Carlos Oblitas, y el segundo gol lo hice yo con un centro de Juan Carlos Oblitas, que es paisano de ustedes. Claro, ¿no? Y que también le dicen Cachito, porque en Mollendo desde muy chiquito la gente en Mollendo lo identifica con Cachito. Claro, y entonces él centra la pelota, Juan Carlos centra la pelota al área de Colombia, y entonces Sape salía a tapar y dijo, ¡Mía! Y yo le dije, miau es miau, dice el gato cuando le pisan la cola, y me adelanté y lo cabeceé y hice el gol, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Osvaldo Cachito Ramírez, a ver, vamos a imaginarnos que estamos ese día en el partido jugado en Lima entre Perú y Colombia, donde Perú ganó 2-0 con goles de Juan Carlos Oblita Saba y Osvaldo Cachito Ramírez Salcedo. Así que estamos en el partido por la Copa América, y allí está
atacando Perú. Hoy el seleccionado peruano con todo lo mejor que tiene, hasta el mejor técnico de Perú está dirigiendo a la selección nuestra. Marcos Calderón Medrano, allí está Osvaldo Cachito Ramírez esperando como buen cazador en el área. Allá va la pelota con el popular Juan Carlos Oblita Saba. Sigue Juan Carlos Oblita Saba, mete el centro del área. Allí está, gana la pelota Osvaldo Cachito Ramírez, cabezazo y adentro. ¡Gol! ¡Gol de Perú! ¡Gol de Osvaldo Cachito Ramírez! Le ganó a Zape, el portero colombiano, y Osvaldo Cachito Ramírez marca para Perú. Perú adelante, Perú sigue adelante en la Copa América. Gol de Osvaldo Cachito Ramírez. Bueno, hemos intentado hacer más o menos lo que pasó aquel día en que Osvaldo Cachito Ramírez marcó el segundo gol para Perú. Con ese gol Perú se impuso a Colombia, Osvaldo. 2-0, sí, efectivamente, con ese gol, pero la historia de la Copa América tiene un sentido contrario contra la selección peruana. Primero, teníamos un gobierno militar, lógicamente lo que estaban tratando de hacer era, en Cuba existe una ley que eliminó todos los deportes profesionales y se dedicó única y exclusivamente a dirigir Cuba a todos los deportes, poniendo el dinero el gobierno. Pero en el caso peruano no, la cosa era distinta. Habían nombrado como presidente del departamento deportivo de Perú en esos momentos, ¿no? El decreto sería un hombre en Cuba, y acá en el Perú fue algo similar, cambiar una D por una R, ¿no? Entonces, el grave problema que había era que realmente querían eliminar el deporte profesional en el Perú, y en esa época los únicos profesionales era el fútbol en grande y 4 boxeadores. Eso era todo, porque el bowl, el básquet y las otras ramas deportivas no había profesionalismo en esas sendas deportivas, ¿no? Era entonces amateur. Lógicamente lo que nosotros estábamos haciendo era viajando, porque yo había venido de México, Oblitas de México, Percy, historia de Argentina, el nene comía estaba en Portugal y vino de Portugal, ¿no? Al último, en el último partido llegó el Cholo Sotil en paz descanse, el Cholo Sotil llegó de España, ¿no? Y le ganamos a Colombia, por eso fuimos campeones de la Copa América. Pero lo más importante fue haber conseguido la Copa América gracias al empuje todos nos brindamos por el fútbol peruano, porque el gobierno dio su marcha atrás y ya no cambió, ya no anuló el fútbol profesional y a los 4 boxeadores, que indudablemente que eso era contra lo que estábamos nosotros luchando, ¿no? Decimos que el deporte en el Perú querían en ese tiempo los militares hacer de que fuera idéntico al de Cuba, ¿no? Pero menos mal, como acaba de decir Osvaldo Cachito Ramírez, pues no pasó eso. Y seguimos en la Copa América, ¿no? Porque la Copa América la siguió jugando Perú hasta alcanzar finalmente, como ya también señaló Osvaldo Cachito Ramírez, con un golazo de tiro penal convertido por Hugo Sotil Llerén, ¿no? Que en paz descanse, como también ha dicho Osvaldo Cachito Ramírez. En ese tiempo llegó también, la mejor gente, digamos, ¿no? Del fútbol peruano, que jugaba a nivel internacional, ¿no? Esa era creo que una gran cosa para el fútbol peruano, porque se tonificó realmente el equipo que dirigía Marcos Calderón Medrano, porque habían jugadores de enorme calidad,
porque la persona de Osvaldo Cachito Ramírez jugaba en México, allí jugaba también Juan Carlos Oblita, Saba, él lo ha explicado, ha dicho, los dos vinieron de México para jugar por Perú, y también de Independiente de Avellaneda, y ya estaban brillando con luz propia Percy Trucha Rojas y Eleazar Soria, que en paz descanse también. De verdad, tuvo muchos jugadores, el propio Teófilo Cubías, que vino igualmente de Europa para jugar por Perú, es decir, un equipón realmente. Yo creo que Perú tenía una grandísima cantidad y al mismo tiempo calidad de futbolistas que de repente jamás, nunca ha tenido, ¿no? Porque buenísimos jugadores, Osvaldo. Sí, claro. No nos olvidemos de algo que es fundamental. Perú clasifica al Mundial por primera vez por mérito propio. Y lo más colosal de todo esto no es que nosotros clasificamos por primera vez, simple y llanamente, sino que es el actual campeón mundial del fútbol, se llama Argentina. Y Argentina, su única vez que no ha ido a un mundial fue justamente cuando nosotros los eliminamos, que fue en el 69 para el Mundial de México 70. O sea, lo que pasa es que el fútbol en el Perú, mucha gente habla de que no hay valores jóvenes. No se trata de eso. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que comenzaron a aparecer las academias y son dirigidas, y entonces los jugadores que van a la academia tienen que pagar, los padres pagan para que ellos jueguen, entonces el que paga juega, si no, no juega. Y sin embargo, en la época nuestra se jugaba hasta en las pistas, en todas las unidades vecinales, en todo el Perú, habían muchas casas, edificios de casas, todas tenían canchas de fútbol. Por eso es que nosotros jugábamos sin ningún problema, y jugábamos inclusive hasta en las pistas. Por eso que luego, conforme ha ido pasando, todo eso ha ido desapareciendo. Ya no hay canchas en las grandes unidades familiares que hay en todo el país, ya no hay canchas en los clubes, porque lógicamente la situación es muy difícil, ¿no? Y entonces para que puedan tener divisiones menores tienen que cobrar, pues, y ese es el problema. El gobierno debería realmente ayudar a que puedan hacer más campos de fútbol y que la gente vaya y que jueguen los que verdaderamente tienen nociones para jugar el fútbol, no tenga que estar pagando los padres, porque hay muchos padres que a veces tienen hijos que juegan bien, pero como no tienen plata no los pueden llevar porque no tienen para pagar. Claro, decididamente. Hoy además ha crecido, en este caso Perú demográficamente, somos más, hay más gente y la demanda es mayor, por lo tanto, ¿no? Y es verdad, Osvaldo Cachito Ramírez, en Arequipa, si bien es cierto, algunos alcaldes han hecho obra por el deporte y específicamente por el fútbol, pero después de que estos seres humanos que han dejado ya de ser autoridad, no hay otros alcaldes trabajando por el deporte, por el fútbol. Y entonces ahí está justamente el detalle del por qué no tiene más infraestructura deportiva el país. Debería haber más campos de fútbol. Los niños hoy, en muchos casos, a veces, las escuelas de fútbol, que así se llaman, que hay varias, bueno, tienen que trabajar en los parques, y si es que tienen suerte, si es que hay un parque en la urbanización, porque mayormente, como usted decía, Osvaldo Cachito Ramírez Salcedo, en el Perú han desaparecido las canchas, y nos consta porque incluso algunos alcaldes han desaparecido los pocos campos que había, uno que otro por ahí, pero los han desaparecido, han construido parques y todo eso. Entonces, estamos muy mal, estamos con una política que es enteramente negativa, y aparte de que tenemos autoridades muy flojas, que no hacen nada realmente, no tienen iniciativa, no hay nada, no sé qué están esperando, ¿no? Pero la verdad, la realidad, en el Perú, el deporte no tiene realmente apoyo. En lo que respecta al fútbol, debería haber un apoyo directo del gobierno para que, por ejemplo, los clubes puedan tener su propia infraestructura, y así la infraestructura estatal pueda servir para que
el deporte amateur en el Perú pueda seguir desarrollándose. Por ejemplo, la Copa Perú ya no es lo que era antes, que era un evento de alguna manera a copiar por algunos países, incluso hasta la misma Argentina alguna vez dijeron que querían copiar la forma, cómo se desarrollaba la Copa Perú, que era un campeonato como los Caminos del Inca, por ahí, si vale el término, ¿no? Porque era un campeonato largo. Osvaldo Cachito Ramírez, estamos con el doctor, el médico, el traumatólogo Armando Palacios Escalante, que lo va a saludar. Ya llegó a casa, así que estamos con él. Doctor, buenas tardes, lo está escuchando Osvaldo Cachito Ramírez. Ah, qué gusto, buenas tardes, Cachito, ¿cómo estás? Te habla Armando Palacios. Es un placer escucharte, hermano, saber conversar contigo. Espero que estés bien de salud, mi querido Cachito. Tú sabes cuánto te estimo y cuánto nos hemos estimado. Para mí es un gran placer poder conversar contigo, Armando, porque jugamos en la misma época, ¿no? Y lógicamente el fútbol en los equipos profesionales era completamente diferente. Por eso es que Melgar tenía un equipo que era muy fuerte y yo nunca me puedo olvidar de eso, porque lógicamente ese equipo capitaneado por Armando Palacios era un equipo que tenía grandes jugadores. Entonces hoy en día solamente aquellos equipos que ahora tienen dinero pueden hacer este tipo de cosas, si no, lamentablemente, por eso que vemos muchos equipos que tienen muchas deficiencias y no hay una competencia buena, sino para aquellos que tienen dinero. Así es, mi querido Cachito. ¿Y sabes cuál es la mayor pena que a mí me da y supuesto a ti? Que ya no aparece un Cachito Ramírez, ya no aparece un Armando Palacios, ya no aparece, hermano, la gente de nuestra época, que hacíamos sinceramente vibrar a las tribunas, vibrar al público, y que más que todo, ¿sabes, Cachito? Es que nosotros jugábamos por amor al deporte, no jugábamos por la plata, por el dinero, y así éramos más, cada día más grande, Cachito. Qué gusto hablarte contigo. Sí, la verdad, Armando, sí, es cierto eso, porque si tú ves grandes jugadores que tuvimos nosotros en esta época, ¿no? Ganábamos porque lógicamente teníamos calidad, pero conforme ha ido pasando, hay muchos jugadores que se han estado yendo al extranjero, porque ya en nuestro medio no les alcanza para poder pagarles a ellos, y entonces lógico se salen para irse a otro lado. Y el problema es que hoy por hoy recién está entrando, ¿no? Aquellas personas o empresas que pueden aportar para que el fútbol pueda mejorar, pero no todos tienen la misma suerte, lamentablemente. Así es, mi querido Cachito. Y en nuestra época, Cachito, no había necesidad de salir a jugar afuera, porque teníamos acá cada equipo que había universitario, ustedes, entonces eran unos equipazos, hermano, entonces no había necesidad de irse afuera, ¿no? Porque acá no nos pagaban bien, hermano, pero todos jugábamos por la camiseta. Acuérdate, Cachito, tú cuando estabas en la selección también, acá de rato con nosotros, acá ya nosotros no cobrábamos, hermano, nosotros jugábamos por la camiseta. Así es, Cachito, pero ya no hay esa gente, hermano, ya no hay. Qué bueno que lo recuerdes, Armando, qué bueno que lo recuerdes. Y lo más importante, ojalá la gente que está metida en el deporte peruano se dé cuenta de que es necesario que tomemos algunas ideas de muchos exjugadores que sí conocemos realmente la real capacidad del fútbol peruano, que lo supimos llevar como debería ser. Así es, hermano, así es. Es una lástima, sinceramente, hermano, ya no hay jugadores ya de nuestra época, hermano. Ya que vas a encontrar un Cachito Ramírez, hermano, uno tendrá que ir hasta la luna, no sé hasta dónde, conseguir unos jugadores de esa calidad, hermano. Acuérdate cómo había gente, hermano, sobraba la gente, mi querido Cachito, no tenías para formar 11, tenías para formar 22. Ahora, hermano, no encuentras ni para formar uno. Y ya no hay un Cachito, ya no hay, hermano, la gente de mi época, puta, que... Qué hermoso que eres, hermano. Armando, no te olvides que para ir al Mundial del 70 en México,
nosotros cuando clasificamos llamaron a 45 jugadores a la selección y los periódicos se quejaban que habían como 12 jugadores que habían quedado fuera. Imagínate, hoy en día llaman a 20 y dicen que ya son demasiados. Así es, hermano, así era antes, mi querido Cachito. Por eso que da mucha pena, hermano. Pero todo empieza pues desde la cabeza, hermano. Si tenemos una cabeza, por Dios que hay que desaparecerla del mapa, hermano. Hay gente mucha acá que no debe existir, mi querido Cacho. Pero a mí, hermano, particularmente, me da mucho gusto, hermano, hablar contigo, Cachito. Me da mucho gusto, hermano, hablar contigo, Cachito, después de tanto tiempo. Igualmente contigo, Armando. A mí me da mucha pena nada más que ahora en Melgar se haya lesionado el centro delantero que tenían, que era un gran jugador, que creo que se había nacionalizado arequipeño. Bernardo Cuesta. Así es, hermano, así es, oye, qué gusto, Cachito, qué gusto. ¿Cómo andamos de salud? Bien nomás, me imagino. Sí, adiós, gracias, yo me encuentro bien. Tengo ya 78 años, Armando, pero tranquilo, sin problemas, ¿no? Y los que estaban en nuestra época nos están abandonando mucho. Ojalá que ellos estén con Dios y que pueda armar un equipo peruano allá en el cielo. Así es, hermanito, así es. Ya nosotros también estamos cerca, pero hay que vivir hasta lo último, Cachito. Te vuelvo a repetir que me da mucho gusto de haber hablado contigo, Cachito Ramírez. Igualmente, un fuerte abrazo, Armando, para ti, para toda tu familia, y que las cosas sigan mejorando en salud para ti. Gracias, hermano, igualmente, Cachito, para ti, para toda tu familia, muchos saludos, hermano, y que Dios siempre te conserve bien de salud, hermano. Es una satisfacción tremenda haber podido conversar contigo, Cachito. Muy bien. Gracias, Armando. Gracias, ya, hermano, listo. Ahí estaba el doctor Armando Palacios Escalante, gran backs del Melgar, capitán de Melgar, integrante también de las selecciones nacionales. Y estamos con Osvaldo Cachito Ramírez. Pero sin ninguna duda, el momento más cumbre que ha tenido Osvaldo Cachito Ramírez ha sido justamente que con sus goles en la Bombonera eliminemos a la Argentina y vayamos por vez primera por derecho propio a un mundial, clasificando con todas las de la ley. Osvaldo Cachito Ramírez, cuéntenos un poco de aquel día que fue en agosto del 69, ese partido que se jugó en la Bombonera. Metían tanto miedo los argentinos que parecía difícil, pero después Osvaldo Cachito Ramírez, con esa velocidad, con esa impronta que tenía, definitivamente lo hizo todo de alguna manera fácil para que Perú lograra, aunque en el terreno de las realidades fue difícil realmente, porque todo lo que se pasó en aquel partido. Cuéntenos esa historia que es muy rica, Osvaldo Cachito Ramírez. Mucho gusto. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando nosotros llegamos a Argentina, Alberto Gallardo había tenido un desgarro fuerte contra Bolivia, y entonces ingresa por él Andrés Segarra. Y cuando viene el siguiente partido, que es contra Argentina, Alberto va y habla con Didi y le dice: Waldir, por si acaso, Cachito está jugando muy bien también. Nosotros hemos venido trabajando varios meses ayudándonos para ver qué cosas son las cosas buenas que tenemos y qué cosas son las malas, para que incidir en las buenas y quitar las malas. Y le dice, Waldir le dice: no te preocupes, yo ya tengo pensado en poner Cachito en Argentina. Cuando llegamos a Argentina, el avión aterriza y los dos primeros que bajan del avión eran Ramón Mifflin y Roberto Chale, que en paz descanse. Y entonces los periodistas argentinos van corriendo a la escalinata del avión, y cuando lo ven bajar a ellos dos, le dicen: ¿qué piensan del partido del domingo? Y Roberto voltea y le dice a Ramón Mifflin: compadre, ¿de qué partido están hablando? Nosotros hemos venido a comprar zapatos y cartera para nuestras mujeres, ¿no? Tratando de darles respuesta a ellos de lo que normalmente siempre hacen cuando salen a jugar a distintos países. Y ese partido, Ramón Mifflin no pudo jugar por una suspensión que tenía de 1 año, igual que Nicolás Fuentes, ¿no? Y entonces agarra y juega Lucho Cruzado por Ramón Mifflin.
y nos llaman y nos dice Waldir, yo nunca he perdido una final. Segundo, yo lo que quiero es que hay un solo túnel y el árbitro va a venir a decirle Argentina sale primero. Pues capitán, cuando usted diga sale Argentina, cuando el árbitro diga sale Argentina, tú da el paso adelante y el resto que te siga. Y eso sucedió. Salimos nosotros y subimos rápido y habían puesto un disco de grabación que gritaba, como que estaba gritando la gente, y la gente comenzó a gritar, y cuando se dieron cuenta que nosotros los peruanos estábamos saliendo, se cayeron, pero no sacaron el disco. Y entonces nosotros nos recibimos con aplausos y todo, y gritos de la gente. Como yo te digo, nosotros hemos hecho muchas cosas en ese aspecto, ¿no? Pero para nosotros, lo más importante es que, a pesar de que conocemos que el actual campeón mundial es Argentina, con sus varios campeonatos mundiales, la única vez que no fue un mundial fue por culpa de Perú en Argentina, cuando le empatamos 2-2 y clasificamos nosotros, y es el único mundial que hasta ahora le duele en el alma a los argentinos. Osvaldo, Sí. ahí está Osvaldo Cachito Ramírez, recordando aquellos pasajes, aquel momento en que en un partido inolvidable, la gente siempre se acuerda, y los que ya tenemos cierta edad lo seguimos transmitiendo para que a su vez los chicos lo cuenten, cuando tengan sus hijos, lo cuenten, cómo fue escrita esa historia en los campos de fútbol, gracias a los goles, gracias a ese Cachito Ramírez que estaba volando realmente, cómo corría, cómo metía, como dicen los argentinos. Y bueno, se produjeron 2 goles en la portería que defendía Mario Agustín Cejas, Osvaldo Cachito Ramírez. Bueno, cuéntenos un poco de esos 2 goles, ¿cómo fue? Bueno, el primero fue en el segundo tiempo, rechaza el Rubiños, y yo estaba en la mitad de la cancha, en la esquina, donde están los suplentes tanto de Boca como de los rivales, ¿no? Y entonces la paro del pecho, doy la vuelta y lo veo a Teófilo Subías, y le toco la pelota y voy para la devolución, pero Teófilo la devuelve muy fuerte. Entonces cuando la devuelve fuerte, en el camino estaba el argentino, y para la pelota cuando el argentino Gallo, no para la pelota, justo cuando yo pasaba Gallo, en esos momentos, y me la llevé, pues, ¿no? Y le dije, ahora sí, trata de alcanzarme, y comencé a entrar, y cuando llego al área, veo que Cejas ya está cubriendo el ángulo con los brazos, y entonces amago que me voy a venir al centro, y cuando él cambia al otro lado, se la toco por el costadito, y la pelota pasa rozando el primer palo y se clava en el segundo, y ahí, ese fue el primero. Después nos cobran un penal en contra nosotros, que yo chileno, dije, cuando nos estaba cobrando el penal, le digo, señor, usted tiene toda la razón para cobrar penal, pero hay una cosa que tiene que haberse dado cuenta. Eloy Campos cruza al argentino, y si él lo cruza, cuando chocan, él tiene que ir para atrás, no para adelante. Sí, me dijo, pero mire cómo está la gente, que quiere que nos maten. Ahora sí lo entiendo, le dije. Nada más, y fui a sacar. Cuando fuimos a sacar el gol de Argentina de penal, Roberto me dice, Cacho, sal corriendo, que yo te la voy a tirar de allá. Ya, le digo. Entonces me tira la pelota, rechaza Perfumo, llega hasta la mitad de la cancha, luego él también había avanzado y yo estaba regresando hacia el medio. Cuando él quiere tirar la pelota, Roberto de lejos plancha, ¿no? Y le choca en la planta del zapato la pelota, y me viene a mí, y yo justo estaba ya bien en la defensa, porque el que estaba salido era Perfumo, así que comencé a correr con la pelota, y el marcador de punta, pues Gallo estaba lejos, así que comencé a avanzar, y cuando estoy llegando al área, lo veo a Cejas que está saliendo, y con la parte externa del pie izquierdo le sombreo la pelota, y cuando él se da cuenta que yo le sombreo la pelota, vuela hacia atrás y la manotea, pero lo único que hizo fue meter la pelota dando botes al arco, y con ese segundo gol, pues nosotros
ya lo teníamos pues casi, porque faltaba muy poco para terminar el partido. Luego nos empatan, y cuando nos empatan, nosotros nos fuimos y estábamos tranquilos de que con el empate también clasificamos, así que lo dejamos, a pesar de que Cejas ese día tampoco salvó por lo menos unos 6-7 goles que nosotros estuvimos armando sin problema. Claro, era un muy buen portero el finadito Mario Agustín Cejas. Bueno, amigas y amigos, vamos a recorrer un poquito a ver si lo hacemos a el segundo gol de Osvaldo Cachito Ramírez. Está jugando Perú en la Bombonera contra Argentina. Allí está Roberto Chávez poniendo la pelota hacia el vacío para que corra Osvaldo Cachito Ramírez, pero sale Perfumo, despeja corto la pelota nuevamente para Osvaldo Cachito Ramírez. Allí está Roberto Chávez que la puso bien. Osvaldo Cachito Ramírez va. Osvaldo Cachito Ramírez va. ¡Tiró! ¡Gol peruano! ¡Gol de Perú! ¡Gol de Cachito Ramírez! Es el segundo gol que marca en la Bombonera el gran portero argentino Cejas. ¡Gol de Perú! ¡Gol de Cachito Ramírez! Bueno, sin ninguna duda, esa campaña de Perú nos marcó a todos, y hasta hoy se sigue oyendo el mismo himno, se sigue mencionando aquella gente brillante del fútbol peruano que hizo delirar en donde se presentaban. Sin ninguna duda, un campañón de Perú, y luego en el Mundial de México 70 definitivamente pues no pudo ser de otra manera. Creo que de la mejor manera se comportó Perú, siendo eliminados por Brasil, nada más ni nada menos, por el después campeón del mundo, una selección poderosísima. Todos hablan de ese Brasil con los 5 dieces, Osvaldo Cachito Ramírez. Sí. Pero era muy buena selección, tenía no solamente 5 dieces, sino tenía como 5 zurdos, ¿no? Todos ellos zurdos, pero lo más importante es que jugamos y nosotros conseguimos ahí el 7º lugar, ¿no? Que es la mejor posición que ha tenido el Perú en un campeonato mundial, ¿no? Claro. Pero eso es importantísimo. Yo la verdad que yo me siento satisfecho porque no fueron mis goles lo que clasificó a Perú al Mundial. Fue el equipo. Todos teníamos las mismas ventajas y disyuntivas para poder seguir jugando sin ningún problema. Así es, Osvaldo, así es. Sin ninguna duda, es cierto. Era todo un equipo y que tenía también una banca de brillantes futbolistas. Es decir, que imagínense, lesionado Alberto Gallardo, que en paz descanse, el Jet, lesionado también, en este caso, por ahí otro jugador, ¿no? Del primer equipo, se podría decir, porque tuvo que entrar el Colorado Cruzado en vez de Ramón Mifflin. También no jugó el marcador titular, que era el moyendino Nico Fuentes, ¿no? Ese grandísimo defensor de nuestra selección de aquel tiempo, ¿ah? Claro. Sí, eso es cierto. Ellos estaban preparados todos para poder reemplazar sin ningún problema cualquier punto que estuviera jugando un poco bajo, pero eso era lo fundamental, que éramos equipos todos. Imagínense, nosotros para poder ir al Mundial estuvimos concentrados en el Leoncio Prado, que es un colegio militar, ¿no? Y lógicamente donde todos duermen en cuadras con camas camarotes. Y hoy en día los equipos todos se concentran en hoteles 5 estrellas y es que no van a 6. Así es, Osvaldo Cachito Ramírez. Bueno, una página brillante y yo no creo que exagere si digo la más brillante que ha escrito el fútbol peruano con todos ustedes, ¿ah? Deberían llevar los nombres de todos ustedes, de aquella camada de futbolistas, deberían llevar muchos estadios, plazas, en fin, lo mismo, digo yo, grandes avenidas, porque
fueron realmente los más destacados que hubo en toda la historia del fútbol peruano, porque qué jugadores que hubo en aquel tiempo, porque después de México 70 se ganó la Copa América, esa Copa América que de forma brillante la ganó Perú en el año 1975, y de la mano de un técnico que no solamente nos llevó a ser campeones de la Copa América, sino también un técnico peruano, el mejor de toda la historia. No hay nadie que vaya a igualar a Marcos Calderón Medrano, porque él quedará en la historia como el más brillante entrenador que jamás haya tenido el fútbol peruano, ni ahora último, porque nadie va a igualar ese récord que tiene el finado Marcos Calderón Medrano, Osvaldo Cachito Ramírez. Sí, es cierto. Para mí, a pesar de Marcos siempre ha sido un excelente guiador en el fútbol peruano, y eso es fundamental. Creo que es el que mejor currículo tiene, no solamente que los peruanos, sino también de muchos entrenadores extranjeros en Sudamérica. Eso es verdad, Osvaldo Cachito Ramírez. Eso es el orgullo del Perú. Ustedes, Marcos Calderón Medrano, qué jugadores, esa Copa América con la vuelta al país de Julio Meléndez Calderón, sobrino de Marcos Calderón Medrano, con una playa de backs centrales, imagínense, salía uno, entraba otro y no pasaba nada. En la delantera igual, teníamos tantos jugadores, brillantes, y fueron justamente seleccionados los más brillantes, porque que Alberto Gallardo se lesione y entre Osvaldo Cachito Ramírez y lo supla con una eficacia que todo el mundo recuerda y todo el mundo admira hasta hoy. Nunca antes el fútbol peruano había vivido, yo creo, una historia tan interesante, tan grande, y que la sigue recordando y la seguiremos recordando por el tiempo que venga. Y gracias a que muchos de nuestra edad, seguro que como quien habla, ha contado, ¿no?, un poco de toda esa historia tan brillante que ha tenido el fútbol peruano. Osvaldo Cachito Ramírez ha sido, sin ninguna duda, uno de esos jugadores que ojalá su nombre quede perennizado en algún escenario deportivo. Hay que construir más estadios en el fútbol peruano, más campos de fútbol simplemente, para que los chicos sigan practicando el fútbol un poquito, como que hoy, por ejemplo, en Arequipa ha pasado a parar la aparición de jugadores. Ya no salen como los últimos, Obando, Aguayo, Bustamante, Oviedo, los Gutiérrez, los Neira, Llamosas, en fin, tantísimos jugadores que ha tenido Arequipa. Osvaldo Cachito Ramírez, nosotros encantadísimos realmente de haberlo tenido un ratito, y definitivamente lo seguimos queriendo y lo querremos hasta cuando Dios nos dé la partida de este mundo, y después seguramente también. Gracias, Osvaldo Cachito Ramírez, gracias, muchas gracias, que tenga siempre buena salud, que siga brillando su estrella, porque realmente mucha gente recordará, y por ahí algunos abuelos o padres dirán: quiero tener un nieto como Osvaldo Cachito Ramírez, que juega al fútbol con esa velocidad y con esa efectividad que tenía Osvaldo Cachito Ramírez. Osvaldo Cachito Ramírez, muchas gracias, y que viva el Perú. Muchas gracias a Radio Fórmula, 97.1 en FM y 900 en AM. Un fuerte abrazo a todo Arequipa, porque yo siempre que he ido a Arequipa me han tratado muy bien y estoy feliz de la vida de ser peruano y arequipeño. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Un placer haber conversado con todos ustedes. Así es, muchas gracias. Qué plática con el pueblo de Arequipa ha tenido Osvaldo Cachito Ramírez a través de Radio Fórmula 97.1 de la FM, y recuerden también en los 900 de la AM. Aquí estamos, como lo ha recordado Osvaldo Cachito Ramírez, Osvaldo Felipe Ramírez Salcedo, pero conocido mundialmente más como Osvaldo Cachito Ramírez. Amigas y amigos, qué felicidad sentimos de haber tenido a un grande entre los grandes del fútbol peruano esta tarde. Muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias.